¿qué tal? Bienvenido a esta nueva emisión de Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienza nuestro tiempo televisivo de hoy. Osmani Torres y Niurka Talancón, les agradecemos la sintonía y hoy estaremos conociendo detalles de la historia del fútbol en Cienfuegos. Una historia centenaria que alcanzó su etapa de esplendor en la década de los 80 y que luego se agrandó en los primeros años del siglo XXI con la llamada generación del 85. El fútbol cienfueguero siempre ha tenido un buen nivel en Cuba, creo que es uno de los equipos más representativos que hay a nivel de país. Siempre ha tenido una buena generación y siempre ha habido una buena rivalidad con el equipo de Villa Clara y creo que es de los mejores, los marineros del centro son unos de los mejores equipos que hay indudablemente en Cuba. Con los resultados que tuvimos en la década del 80, yo creo que sí, que aparte, ahora todavía existe tremenda furia por el fútbol, los barrios siguen igual, a Cienfuegos en realidad lo que le hace falta es un terreno de calidad para seguir desarrollando bien el trabajo técnico que nosotros impusimos cuando jugábamos. Y la característica de los entrenadores es esa, porque son los mismos entrenadores que están en la E ahora. Y ese valor que nosotros le dimos al fútbol en ese tiempo y que alcanzamos, yo creo que sí, todavía se puede crear que es una potencia futbolística en Cuba, porque están saliendo jugadores que actualmente, mira, el mismo Jordan, Nelson, están en la preselección de ahora. Hemos tenido momentos buenos, hemos tenido momentos malos y hemos tenido momentos muy malos. Por ejemplo, los años cuando se comenzó la división política administrativa, teníamos equipos de no mucha calidad, pero que se mantenían dentro del nivel del fútbol cubano, quinto, sexto lugar. Después vino la etapa de los años 80 y 90, donde se lograron ganar 2 campeonatos nacionales y algunos que otros segundo y tercer lugares. Después vino un impasse, una etapa donde no tuvimos algunos resultados, pero sí nos manteníamos dentro del nivel o dentro de la élite de fútbol. Y vino luego otra etapa, 2008, 2007, 2008, donde una generación muy buena volvió a tomar la rienda de lo que era el Cienfuegos ganador y se lograron ganar 2 campeonatos nacionales. Bueno, la historia del fútbol cubano, Cienfuegos, por lo menos como representación, una de las grandes potencias que siempre ha sido de fútbol, ya que ha tenido grandes jugadores de la talla de Andrés Roldán, Dagoberto Lara, siempre ha tenido grandes figuras este equipo. Y sobre todo hay que recordar que desde la añeja antigüedad, en 1910, 4 días después que se jugara aquí en La Habana, el primer partido entre el Sidra, aquellos jugadores ingleses de aquella tripulación del barco, con el Atuey, el 18 de febrero de 1910, el buque inglés Tower, bajan los marinos ingleses y juegan con el incipiente, todavía incipiente, Euskera Fútbol Club, ganando el Euskera los ingleses 2-0. Pero demostrando ya las potencialidades que había alrededor de esta ciudad con respecto al fútbol, donde los empresarios españoles y directivos ingleses de ferrocarril, sobre todo los centrales azucareros, le pusieron mucho interés a esta actividad. Las primeras referencias de fútbol en Cienfuegos las encontramos a principios de 1910, cuando se desarrollaron un par de partidos entre habitantes de la ciudad y marineros ingleses de los buques Sidra y Tower. En el caso de los tripulantes del Tower, sus rivales fueron los integrantes del Club Sport Casino Español y el encuentro se desarrolló en los terrenos del hipódromo Cienfueguero, donde los visitantes se impusieron 2-0.
El 19 de enero de 1913, coincidiendo con la fundación del Cienfuegos FC, tercer club de la ciudad, se disputa el primer partido oficial de la historia del fútbol cienfueguero. En el hipódromo local, el Cienfuegos FC derrotaba 3-2 al Casino Español, en un torneo organizado en el que también participaba el Fútbol Club de la Colonia Española, equipo surgido en septiembre de 1912 en el marco de la publicación del primer reglamento de fútbol en la ciudad. La historia de Cienfuegos en el fútbol es bastante antigua. Tal vez en el centro medio del país es el primer lugar donde se organizó el fútbol. Ya en septiembre de 1912, el primer club es fundado el Euskera de Cienfuegos y el 19 de enero de 1913 se funda el Cienfuegos Fútbol Club. Ellos 2 o 3 días después celebraron su primer partido oficial entre ambos, que quedó a favor del club cienfueguero, Cienfuegos Fútbol Club, 3-2. Ya ambos clubes están en el registro de inscripciones y el registro de asociaciones con su fundación y sus actas fundacionales. Incluso también varios días después se crea la incipiente, en ese momento incipiente asociación cienfueguera entre empresarios españoles que alrededor de esta modalidad se reunieron en el Casino de Cienfuegos. Unas semanas después de acoger el primer partido oficial, el hipódromo de la ciudad de Cienfuegos también sería sede del que se considera el primer partido interregional de la historia del fútbol cubano, cuando el Cienfuegos FC enfrenta al Deportivo Hispanoamérica de La Habana. Los habaneros ganarían con facilidad 8-0 a los locales, que en la década siguiente comenzaron a participar en los torneos provinciales organizados por la Federación de Fútbol de las Villas. Y celebran en el hipódromo local el día 2 de febrero de 1913 el primer partido entre un equipo habanero y un equipo de Cienfuegos, en este caso los ya han mencionado, ganando el Hispanoamérica 8-0. También a través de los empresarios ingleses que atendían el ferrocarril de Cienfuegos y el Casino Español, los empresarios españoles llevan por primera vez también reglamentos y reglas aquí a la ciudad de Cienfueguera y fundan una previa, ¿no? Sería una de las más antiguas asociaciones de fútbol en el interior del país. Los mejores resultados del fútbol cienfueguero antes de 1960 correspondieron al Casino Español de Cienfuegos, que en el torneo provincial de Las Villas en 1953 finalizó en la segunda posición. Solo antecedido por los Millonarios de Zulueta, ganador del certamen en calidad de invicto. 5 años después, el Casino Español logra erigirse como monarca del fútbol en Las Villas y representa a la región en la Serie Final Nacional, donde ocuparía el tercer lugar luego de caer en semifinales 7-1 ante los campeones del Mordazo. El último buen resultado del Casino Español antes de desaparecer se produjo en el certamen regional de 1960, cuando se ubicaron terceros de una justa que tuvo como flamante campeón al Colegio La Salle de Santi Espíritus y como subtitular a los Millonarios de Zulueta. En Cienfuegos en esa época se fundan varios clubes, son variados: el Fantasma, los Cazadores y Náuticos de Cienfuegos. Pero este equipo es fundado con un poco más de posterioridad. En 1928 se funda este afamado club cienfueguero que va avanzando, sobre todo en la década del 30. Va desarrollando grandes actividades y empieza a participar en los primeros provinciales de la región centro-oriental o central que se van desarrollando. Ya en la década, sobre todo finales de los 40, 50, va adquiriendo un mayor arraigo, ya empieza a participar con más fuerza, siendo el club más potente de la zona ahí, del área cienfueguera. Siempre, por lo general, discutiendo con los equipos de Zulueta y con los equipos de Villa Clara los campeonatos provinciales. La desaparición de los clubes y el cambio de estructura en el fútbol insular tras la creación del INDER provocaron que a partir de 1961 los futbolistas cienfuegueros comenzaran a defender los colores de Las Villas. A pesar de ello, en los años siguientes se gestaría un movimiento futbolístico que propiciaría la creación de la Comisión Municipal de Fútbol de Cienfuegos en el año 67 y el título provincial de Las Villas en el torneo de 1970.
Jóvenes figuras como Dilio Vázquez, Dagoberto Lara o Andrés Roldán comenzaban a irrumpir en el fútbol nacional y en los años posteriores pondrían en lo alto el fútbol cienfueguero. En ese tiempo, en realidad, de Cienfuegos, nada más que hacíamos 4 o 5 equipos, a pesar de que había en la E siempre 3 compañeros que se llamaban Gallego de Paso, Nelson y otro Nelson que era portero. Eran 3 los que estaban en la E de Villa Clara, por Cienfuegos. Pero los demás éramos de la calle. Y hacíamos equipos casi siempre entre 4 y 5 jugadores. En realidad el fútbol cienfueguero se vino a desarrollar en la época del 78, cuando se cambia la división política, que ya la E, empieza la E de Villa Clara, un año antes, 77, ya la habían trasladado para Cienfuegos. Y ahí antes se hizo ya un poco más masivo el fútbol en Cienfuegos, escolar. El fútbol escolar se hizo un poquito más masivo. Y entonces ahí empezaron a salir más futbolistas. El año 1977 marca el debut de Cienfuegos como equipo en los campeonatos nacionales de fútbol, con varios jugadores que venían de ser campeones con el equipo Azucareros de las Villas en los nacionales de 1974 y 1976. El plantel cienfueguero manda un aviso al ubicarse en la 6ª plaza del evento, una posición que mejoraría solo 3 años después, cuando por primera vez Cienfuegos alcanzaba una medalla en el fútbol insular. A ese bronce de 1980 le seguirían par de subcampeonatos en 1982 y 84, torneos en los que las Villas y La Habana privaron a los cienfuegueros del título nacional. Recuerdo que era un fútbol, para mí un fútbol con toda la ley, tenían un fútbol casi total, para no ser específico. Yo creo que desde la portería hasta la delantera tenían todos los atletas que eran los adecuados para jugar en aquel tiempo. Y casi lleno lo invisible. El año 82 perdimos un torneo increíble. En la fecha anterior a la famosa derrota de ese año contra Ciego, habíamos venido de Zulueta de empatar con el Villa Clara 1-1 y prácticamente con un empate éramos campeones. Y perdimos un partido 2-1 con un Ciego desconocido. A partir de ese momento Ciego empezó a verse, pero en aquel momento Ciego tenía 2 o 3 jugadores, que el caso de Danielito, el caso de Piedra, que Piedra era muy joven en aquel momento, que no fue el que nos anotó los 2 goles, Machado, pero era un equipo que inclusive estaba en la última posición. Después de acariciar el cetro en par de ocasiones, en 1985 por fin llegó la hora y Cienfuegos levantó su primer título en el fútbol cubano. Los goles de Dagoberto Lara, el desequilibrio de Andrés Roldán, la solidez de Máximo Isnaga bajo los 3 palos y el buen funcionamiento colectivo provocaron que los marineros eslabonaran una cadena de 30 partidos invictos tras caer en sus 2 primeras presentaciones. Una de las mejores marcas de toda la historia del Mazo Universal en Cuba. Año 85. Logramos ser campeones nacionales con 2 fechas de antelación. Ya en la antepenúltima fecha contra Santiago de Cuba, nosotros nos proclamamos campeones nacionales. Le ganamos a Santiago de Cuba allá 3-1 y prácticamente aquel equipo era un equipo imbatible. Un equipo que un gran por ciento, o la mayoría de los jugadores que lo integraban, incluyendo a los suplentes, que sabían qué debíamos hacer en el terreno. El mayor recuerdo que llevo es ser campeón en los años 85-86. Fuimos campeón, solamente perdimos un partido, le llegamos al segundo lugar 11 puntos, en aquel entonces Villa Clara, y te digo, era un equipo muy unido, muy completo, y para mí la mejor generación que ha tenido Cienfuegos en todos los tiempos. Aquel 11 militaba Máximo Isnaga, todo el mundo lo conoce, Francisco Carrasana,
y Bermúdez como centrales, Rolando marcador derecho, el marcador izquierdo, Héctor Luis marcador derecho, Roberto Espinosa, mi hermano, en el centro del terreno, jugamos con un solo medio central, José, mi hermano, por derecha, Julio Modesto Cabrera por izquierda, y adelante Roldán, centro delantero, el Tibi centro delantero, Dagoberto Lara centro delantero, Roldán extremo derecho y el que les habla por la izquierda. Ese era el 11 que casi siempre utilizamos. Para decir la verdad, ese equipo era muy unido, todo el mundo era muy unido, todo el mundo se llevaba bien, en donde quiera, en la guagua, en el comedor, en el albergue, en los hoteles que estábamos, existía un compañerismo muy bien, que eso era lo que marcaba el buen desempeño después en la cancha de juego. Yo a veces le digo a los muchachos que el fútbol, a pesar de ser un deporte de oposición, es un deporte que se debe disfrutar, un deporte donde para tener resultados tenemos que tratarnos como familia, tenemos que hacer una armonía y hacer un grupo compacto en todos los sentidos, dentro y fuera del terreno. Y eso Cienfuegos lo logró muchos años. Nosotros en la etapa de los años 80 hasta el 85 más o menos, logramos tener una selección con más de figuras extraordinarias desde el punto de vista futbolístico, pero desde el punto de vista personal. Un equipo que éramos uno y por eso surgieron los resultados, o tuvimos los resultados que todo el mundo conoce que tenía el fútbol de Cienfuegos, no en los lugares que alcanzamos, no solo en los lugares que alcanzamos, sino en el fútbol que se hacía, que la gente disfrutaba de fútbol que nosotros hacíamos. Siempre tuvimos una élite de fútbol cienfueguero. Tuvimos siempre entre los primeros, segundos y terceros lugares, ¿me entiendes, Manny? Pero hubo una etapa muy bonita que fue el año 85 que ganamos el título. Después tuvimos algunos contratiempos en la eliminatoria el último año ese contra Ciudad Ávila, que perdimos el campeonato, casi siendo campeones, perdimos el campeonato. La etapa más bonita fue el año 85, donde ganamos el año 90, que ganamos también el campeonato nacional de primera categoría. Para mí fue muy bonita etapa porque tuve la oportunidad de compartir junto con jugadores como los hermanos míos, como Fran Pérez, como José Pérez, como Emilio Pérez, también con Andrés Roldán, con Dagoberto Lara, que fueron atletas de muy alto nivel aquí en la provincia. Máximo Isnaga, muy buen portero, y eso me motivó a seguir adelante. Fui atleta del equipo nacional, pude participar en los Juegos Olímpicos de Moscú 80 y en varios torneos. Y ¿qué más te puedo decir? Para mí fue un orgullo. Si bien en los campeonatos de 1987 y 88-89 los cienfuegueros se quedaron con las ganas al finalizar en la tercera posición, en el torneo de 1990-91 los sureños volvieron a ser los mejores de Cuba con Francisco Pachi Cobas en el banquillo. Luego de par de torneos donde los premios de líder goleador de Guillermo Matos y Fran Pérez Espinosa no fueron suficientes para reinar en el país, los marineros volvían a la cima del fútbol nacional gracias a ese fútbol armónico que les había llegado a igualar a 2 goles con el afamado Boca Juniors de Argentina en una gira por Cuba en el año 1988. Casi 2 décadas debería esperar la afición cienfueguera para festejar un nuevo título en la máxima categoría del fútbol cubano. En ese periodo de sequía, las mayores alegrías la brindaría la llamada generación del 85, que impuso su teoría de buen trato al balón en los torneos escolares y juveniles de finales de los 90 y principios de los 2000. Muy pronto la primera división también vería brillar a los Jordanis Álvarez, Yenier Bermúdez y Enrique Villarrutia, por solo mencionar 3 nombres de ese gran equipo formado por Francisco Carrasana. Ese equipo Cienfuegos, dirigido por Carrasana, a nosotros siempre, los equipos aquí de La Habana, la capital, nos era difícil. Teníamos muchos jugadores en la selección, los 2 equipos. Era un gran grupo, tocaba mucho la pelota, se nos hizo muy difícil siempre a nosotros desde las categorías escolares hasta las categorías juveniles, aunque yo particularmente juego con ellos en categorías juveniles.
pero siempre recuerdo esa generación como una generación de mucho nivel de fútbol. Y ellos al final siempre lograron, ¿no?, de muy joven esa idea de fútbol, de tener la pelota, y lo fueron trasladando de una generación, de una categoría a otra, hasta que fueron campeones nacionales. Nos ganaron aquí en el 2008, esa generación nos volvimos a enfrentar en una final en el campeonato de la primera división, y también perdimos en esa partida de vuelta, pero la recuerdo como una buena generación de mucho nivel técnico, de muchos jugadores de talento. Estaba muy compacta en todas sus líneas y tenía jugadores en todas sus líneas de equipos nacionales, jugadores que lograron llegar a las selecciones nacionales de mayores y obtener resultados importantes. Con 3 terceros lugares como mejores ubicaciones en los torneos 2002-2003, 2003-2004 y 2006-2007, encaró el Cienfuegos conducido por Francisco Carrasana el Campeonato Nacional de Primera División 2007-2008. Después de superar todos los escollos, lo único que se interponía entre el título y los marineros era el plantel de La Habana. En la final de 180 minutos, los cienfuegueros fueron mejores que los habaneros y celebraron al fin su tercera corona en el fútbol insular. El festejo colectivo se sumó al premio de mejor jugador del torneo obtenido por el mediapunta Jordanis Álvarez, quien logró convertir ese año el gol más rápido registrado en los torneos nacionales, apenas 9 segundos tras el silbatazo inicial. En el 2008-2009, que era el equipo que después que nosotros en el 90 cogimos primer lugar, después de 17 años, 18 años, fue que logró coger el primer lugar. Ese equipo también estaba muy bueno, ese equipo también tocaba bien la pelota, jugaba buen fútbol. El cuarto y último título de los Marineros de Cienfuegos en Primera División llegaría en el campeonato 2008-2009. A pesar de algunas bajas sensibles, el técnico Robin González logró motivar a sus jugadores para retener la corona conquistada un año antes. Aquella final contra Villa Clara, partido de ida y vuelta en Zulueta y en el Luis Pérez Lozano, podría definirse como uno de los últimos momentos de júbilo de la afición sureña, que desde entonces suspira por una nueva generación de jugadores que les devuelva lo más alto del fútbol nacional. Después de varias temporadas grises, el fútbol de Cienfuegos resurgió en 2015 de la mano de Israel Kiki Blake. Basado en la solidez defensiva que lo llevó a ser el equipo menos goleado del torneo, Cienfuegos finalizó en el segundo lugar del campeonato que ganó Camagüey al triunfar en 13 de sus 17 partidos, 11 de ellos de forma consecutiva. La juventud de la mayoría de sus jugadores y el talento mostrado al máximo nivel del país auguraban resultados que en los años siguientes quedarían por debajo de las expectativas. Más allá de títulos y medallas, de buenas o malas actuaciones en diferentes competiciones, el fútbol es pasión y tradición en Cienfuegos. Con una larga y atractiva historia, el fútbol cienfueguero trabaja para encontrar una nueva generación de futbolistas que haga soñar a su afición como lo hiciera aquella playa de jugadores de los 80, los 90 y principios de los 2000. Para bien del fútbol cubano, esperemos que muy pronto los marineros vuelvan a navegar con éxito en las complejas aguas del más universal en Cuba. Y tenemos que seguir tratando el personal que se encuentra trabajando con estos niños. Pienso que sí, que el fútbol todavía no está muerto aquí en Reina. ¿Qué pasa? En aquellos momentos habían muchos más jugadores, incluso las selecciones nuestras de nuestra provincia, siempre casi todos eran de aquí de Reina, eran naturales de aquí de Reina. Ahora tenemos que seguir incrementando, ¿no? Esa mayor fuerza que teníamos antes en el fútbol cienfueguero, hace falta seguirla incrementando con estos mismos atletas, con estos mismos jóvenes que tenemos aquí jugando en el barrio, que ustedes los ven jugando, haciendo piñitas y en nuestra cancha, que es una cancha, era un playazo, ahora es una cancha, y de ahí es donde están naciendo ellos. Hace falta seguir incrementando esta cantidad de niños, de jugadores, para mayores futuros en el fútbol cienfueguero. Hay que trabajar duro, pero hay que darle atención a esos atletas que vienen surgiendo ahora, tratar de no perderlo, recordar que en estos momentos cualquier situación desmotiva a los atletas y tenemos que tratar de que estos jugadores sientan que
que hay preocupación por ellos, que se le va a atender desde el punto de vista, a veces unas palabras son buenas para animar un grupo, pero que sobre todas las cosas ayuden a que la preparación de estos muchachos no tenga tropiezo. Es lo que más me preocupa de todo esto, porque lo hemos visto en todos los equipos, que ha habido una avalancha de abandono de las preparaciones de los equipos. Prácticamente casi todos los equipos vienen con jugadores que se están iniciando en estas ligas de fútbol cubano. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de la historia del fútbol en Cienfuegos. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Somos Fútbol por Dentro, el programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Hasta la próxima. Chao.